Dios le bendiga, hermanos. Por aquí está su hermana Cintia Guzmán por nuestro podcast Shekinah. Recordándole que estamos transmitiendo cada primer y tercer miércoles de cada mes. Y en esta temporada Dios ha puesto en mi corazón traer algunas enseñanzas que yo sé que serán de edificación a nuestra vida espiritual y crecimiento con el Padre. La enseñanza que Dios trae hoy para nosotros es sobre la fe. Ese sustento que es de la vida cristiana. Por la fe hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios. Por la fe creemos que Jesús volverá por su pueblo. Por la fe hemos sido justificados. Por esta fe es que hemos aceptado a nuestro Señor Jesús como único y verdadero Señor de nuestra vida. Pero ¿qué pasa cuando esta fe es probada? ¿Qué pasa cuando esta fe es jamaqueada? ¿Qué pasa cuando esta fe es revocada? De esto quiero hablarle hoy. Vamos a hablar de una historia bien conocida dentro del pueblo de Dios. Se encuentra en Mateo 14, el versículo 22 al 33. Es una historia bien conocida y es cuando Jesús caminó sobre las aguas. En esta historia podemos encontrar varias enseñanzas sobre la fe. Cuando leemos la historia vemos que los discípulos iban en una barca en el mar de Galilea, camino a Genesaret. ¿Qué significa Genesaret? Jardín fértil, valle fértil. Es impresionante que una de las enseñanzas más grandes de la fe que el maestro pudo darnos, los discípulos iban rumbo a esta región, a esta tierra fértil y encontrarse con esta tormenta que aterrorizó a todos los que iban en la barca. Y es que justamente antes de que nosotros podamos desarrollar un nivel de fe elevado, una fe que sustenta nuestra creencia, una fe que no se mueva en medio de la tormenta, esa fe debe ser probada. Las grandes olas y las tormentas en el momento solo eran un agente profético de que su fe estaba siendo probada para entrar a un nivel más elevado en la fe. Y es que esta tierra es fértil, que significa capacidad de producir vida o fruto o resultados. Antes de que tu fe pueda reproducir vida, frutos o resultados, debe de pasar por el mar de Galilea y encontrarse con esa tormenta que solo va a reproducir una fe más elevada en ti. La palabra dice que el maestro subió en las colinas orando. Cuando los discípulos iban de camino, él se encontraba orando en la colina. Y cuando escuchó, me imagino, los gritos y el miedo de los discípulos, entonces se encontró con ellos en la tormenta y comenzó a caminar sobre las aguas. Me impresiona mucho que dice la palabra de Dios, que el maestro comenzó a caminar justamente como a las 3 de la mañana, la cuarta vigilia de la noche, un punto exacto donde entra el día de la noche, donde entra la luz de las tinieblas y es donde el maestro comienza a caminar sobre las aguas. Esto nos deja entender que Jesús llega justo a tiempo, en ese momento donde solo vemos tiniebla, pero va entrando la luz. En ese momento donde creemos que toda oscuridad, pero en realidad es solamente un trance hasta la luz, hasta el día. Es justamente donde Jesús comienza a caminar sobre las aguas. Y aún si nos hundimos en medio de la tormenta, porque también cuando analizamos la historia vemos que Pedro se hundió caminando sobre las aguas. Me da mucha emoción y me llena de gran gozo ver la respuesta de Jesús cuando vio que Pedro comenzó a hundirse. Aunque lo reprendió, dice la palabra que él le extendió su mano. Que él le extendió su mano. Esto también nos deja entender que en medio de la tormenta Dios no va a extender su mano. Que no importa la tormenta, Él llegará justo a tiempo. Y no solamente llegará justo a tiempo, que también te va a extender su mano. Que el Señor nos quiere dejar dicho con esta enseñanza sobre la fe es que ciertamente Él quiere que nosotros podamos cruzar el mar.
de Galilea y poder llegar a Genesaret, esa tierra fértil, esa tierra donde los frutos van a comenzar a crecer, esa tierra donde se va a reproducir un nivel de fe más elevado en nosotros, esa tierra donde nuestra fe va a poder producir frutos inalcanzables. Aleluya. En el versículo 34 del mismo capítulo 14 vemos que ya cuando los discípulos y Jesús llegaron a Genesaret, que todo el mundo que estaba ahí, que comenzó a regarse en la región, que Jesús llegó, comenzaron a llevar todos los enfermos hacia él, rogando que el Señor lo dejara tocar al menos los flecos de su túnica para que pudieran ser sanos. Y dice que todos los que tocaron a Jesús fueron sanos. Eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con nuestra fe. Dios nos quiere llevar a esta tierra fértil donde Él va a comenzar a sanar, donde nuestra propia fe nos va a inclinar a un nivel de sanación en nuestra vida, en nuestra fe y en nuestras circunstancias. Es en este nivel de fe que Él va a comenzar a sanar el pasado. Ese nivel de fe es el que va a sanar las heridas. Ese nivel de fe es el que va a sanar nuestra historia. Ese nivel de fe es que va a sanar nuestra generación. Y es que Dios quiere dejar entender en esta enseñanza que es necesario que pasemos el mar de Galilea, que es necesario que nuestra fe sea probada, que es necesario que la tormenta, las aguas, las olas nos arropen para que nuestra fe sea probada y elevada. Porque cuando lleguemos a Genesaret, cuando lleguemos a ese nivel de fe que Dios requiere y quiere para nosotros, ahí comenzaremos a ver frutos. Ahí comenzaremos a ver frutos, pero no solo para nosotros, sino para otros, para poder extender esos frutos a otros. Unos frutos inalcanzables que va a poder solo ser producido en esa tierra fértil. Pero Dios quiere dejarnos entender con esta enseñanza que tenemos que cruzar el mar, que debemos cruzar el mar para poder llegar a esta tierra. Yo espero que esta enseñanza, como fue para mí, será para ustedes de mucha inspiración, de entender que aun cuando estemos en esa tormenta, saber que Jesús va a llegar justo a tiempo. Que las tinieblas no van a ser tan oscuras que nunca va a llegar la luz, sino que Él va a llegar en ese punto exacto, como dice aquí, a las 3 de la mañana, a la cuarta vigilia de la noche, donde ya el sol va a salir. Ahí mismo va a llegar Jesús y te va a decir que camines sobre las aguas. Y si aún te hundes, porque no estamos exentos de hundirnos, Él te va a extender la mano. Pero asegurándote que cuando llegues a Genesaret, cuando llegues a esta tierra fértil, ahí tu fe va a llegar a otro nivel. Ahí tu fe va a producir sanidad en ti y en otros. Ahí tu fe te va a sustentar cuando tengas que volver a pasar otro mar en tu vida. Amén. Yo espero que esta palabra y esta enseñanza sea de mucha edificación para ti, que la apliques, que la compartas con otros, que tú sabes que están débiles los feos, simplemente necesitan escuchar que Jesús está caminando sobre la tormenta con ellos. Amén. Dios les bendiga. Hasta aquí esta enseñanza. Oro a Dios que se establezca sobre tu vida un nivel de fe tan alto que tú no veas las circunstancias, sino veas a Jesús. Amén. Dios le bendiga.